Si me preguntases cuál ha sido el mejor producto que he comprado en el 2022, te diría la Steam Deck. Pero la recomiendo a todos. Quizás no. Esta pequeña consola no solo es capaz de ejecutar juegos AAA con un excelente rendimiento, sino que es asombrosa para emular diferentes tipos de consolas y hasta la puedes usar como un PC caso lo necesites. Steam no es la pionera en este tipo de productos y hasta podemos decir que existen mejores alternativas de Aya Neo, pero también son más caras. Pero para mí la Steam Deck es tan buena por 3 puntos clave. El primero es su precio de lanzamiento de 419 € para la versión más básica, que viene a ser un pelín más cara que la Nintendo Switch OLED, así como mucho más grande, como puedes ver. Pero considerando su rendimiento, todo lo que puedes hacer y las promociones en Steam o en páginas como CD Keys, al final te saldrá más barata. El segundo punto es la total apertura de la compañía en diferentes apartados. Para reparaciones ha colaborado con iFixit para que puedas conseguir sus partes, aunque por ahora tan solo para Estados Unidos. Si quieres jugar con el Game Pass, también lo puedes hacer, como este juego que me tiene súper enganchado últimamente. O hasta el launcher de Epic Games que puedes acceder con una aplicación gratuita. Joder, hasta puedes cambiar el aspecto de sus menús y muchas otras cosas en menos de 10 minutos. Y el último punto es que se trata de un PC que puedes usar en tu sofá. A ver, también puedes usar un portátil en el sofá, pero para jugar no es algo tan cómodo. Con la Steam Deck puedo estar jugando lo que sea al mismo tiempo que le hago compañía a mi pareja mientras vemos algo en la TV que no requiera mucha atención. ¿Sabes? Como el 90% de las series de Netflix. Desarrollaré estos puntos a lo largo del vídeo, pero también te quiero dar 3 razones por las cuales, pues, quizás no la recomendaría. Para empezar, su tamaño es masivo. Cuando la sacas de la caja te sorprendes un poco, pero con el tiempo te acostumbras. Personalmente no creo que sea incómoda, ya que es muy ergonómica, pero no es algo que puedes meter en el bolsillo fácilmente o hasta en una mochila, ocupa mucho espacio. Otro problema es caso no te sientas cómodo con la consola de comandos. Si quieres instalar emuladores, cambiar el aspecto de la Steam Deck o hasta usar Xbox Game Pass, deberás seguir algunos tutoriales con la consola de comandos que algunas personas pues simplemente quieren evitar. Y para terminar tenemos su batería de 5200 mAh, que en Coromon con el brillo un poco más por la mitad y los frames capados a 40, me durará unas 5 horas de uso. Pero luego, ya con Tales of Arise, un juego AAA, ese valor baja hasta las 2 horas. Y al emular la PlayStation Portable consigo hasta 6 horas de uso con estos ajustes. Así que, dependiendo de los ajustes y del juego, tendrás entre 2 a 6 horas de uso. Es por eso que terminarás cargando un powerbank, pero este no puede ser cualquier powerbank, sino que tiene que tener una salida de hasta 45 vatios, aunque también puedes pillarte un cargador compatible como los del patrocinador de este vídeo. La Navidad está en camino y Ugreen me envió esta caja, que trae una gran regleta, un hub para el PC, algunos cables USB y también esta estación de carga, capaz de cargar hasta 4 dispositivos a la vez con 3 puertos USB tipo C y uno USB tipo A y una velocidad máxima de 100 vatios. Gracias a su tamaño compacto, yo lo he puesto aquí al lado del brazo del monitor, aunque también lo podría ocultar por debajo de la mesa o usarlo como una estación en la cama. Si esto es algo que te interesa, mira a ver el enlace que dejaré en la descripción y aprovecha hasta un 40% de descuento. Y volviendo al Steam Deck, te quiero hacer una pregunta, y es ¿cuántas actualizaciones crees que ha recibido durante el mes de noviembre? ¿1? ¿5? ¿10? ¿O 15 actualizaciones? La respuesta correcta es 15, contabilizando el modo estable, beta y desarrollador, pero vamos, que el listado de bugs no solo es masivo, sino que también está bien explicado. Esto a mí me da una gran confianza a la hora de comprar o recomendar un producto como este, y más todavía cuando existe una gran comunidad por detrás formada por algunos desarrolladores que
también la quieren mejorar. Y atención, que ni siquiera os he hablado de la posición de Valve a la hora de reparar o modificar la Steam Deck, ya que si compras la versión de 64 GB como la mía, puedes meter los juegos en una micro SD sin ningún problema. O la puedes abrir y meter un SSD que vaya un poco más rápido. En comparación, mira el caso de Apple, con sus ordenadores súper caros Mac Studios, a los cuales pues ni siquiera les puedes cambiar los SSD. En fin, cosas de Apple. Es esta apertura y buena relación calidad-precio que me enamoran, pero al mismo tiempo debo ser honesto y deciros que no es el mejor dispositivo para disfrutar de algunos juegos. Al tener una pantalla más pequeña, pues es capaz de ocultar algunas imperfecciones o limitaciones del rendimiento. Pero al ejecutarse en una pantalla más grande, como lo estoy haciendo con el soporte oficial de la marca, puedes ver como su calidad pues, es muy inferior a la de una Xbox Series S que ahora mismo puedes conseguir por unos 250 euros. Pero si empiezas a abrirte en el mundo de los juegos indie de Steam, encontrarás muchas joyas que corren a la perfección. Y es por eso también que comprar la Steam Deck para emular algunas consolas antiguas y otras recientes se ha hecho tan popular. Al no ser juegos exigentes y con muchos detalles gráficos, tendrás una buena experiencia que hasta puedes compartir en tu TV con Steam Link. Y en algunos casos hasta puedes emular consolas actuales, como es el caso de la Nintendo Switch. Todas estas decisiones parecen haber sido tomadas en favor de los gamers, y yo creo que eso sucede porque estamos hablando de una empresa privada. Su comunicación, el desarrollo continuo de SteamOS y la apertura de la marca me hacen pensar que quien está por detrás tomando estas decisiones también son gamers, y no ejecutivos que lo único que quieren es hacer dinero. A ver, Valve seguro que quiere hacer mucho dinero, pero la impresión que me da es que tampoco quieren poner por detrás la comunidad y eso mola. Así que como producto de primera generación es un producto que me encanta y que recomiendo, pero que al mismo tiempo tiene algunos problemas que deberían resolver. No solo a nivel de tamaño, que se hace engorroso para transportar, o de la batería en términos de duración, pero también con su pantalla que debería ser OLED y cuya respuesta al toque no es la mejor, en especial a la hora de usar el teclado. Pero bueno, estoy seguro que estos cambios vendrán con la Steam Deck 2 que seguramente Valve lance dentro de un año o dos. Mientras tanto, yo seguiré utilizando esta y como te digo, es un producto que recomiendo y para estas navidades es un excelente regalo. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!